Hola, mi nombre es José Almacén Hernández. Mi grupo se conforma por mi persona, como ya lo dije antes, Juan José Almacén Hernández, Juan Esteban Oviedo y Emanuel Suárez. Y hoy les venimos a exponer lo que sería la guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán fue un conflicto armado prolongado en el país marcado por invasiones extranjeras, guerras civiles e insurgencias. Durante más de 4 décadas, Afganistán sufrió conflictos como la invasión soviética de 1979 a 1989, la guerra civil en los años 90, la invasión de Estados Unidos en 2001 y la posterior lucha contra los talibanes que retomaron el poder en 2021. Estas guerras dejaron miles de muertos, desplazados y una crisis política y humanitaria constante. Hablaré yo de lo que sería el cuándo y el dónde fue. ¿Cuándo fue? Esta guerra se dio entre los años 1979 y 1989. Esta guerra se dio principalmente, o sea, el dónde fue, se dio principalmente en el país afgano. De ahí su nombre, Guerra de Afganistán, que estaba situado entre el Raj británico, o sea, la expansión de Gran Bretaña en países indios, y la Unión Soviética, que era como también su expansión ideológica en países de su alrededor. Características: invasión de la URSS. En 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar al gobierno comunista afgano, que enfrentaba rebeliones internas. En la intervención soviética fue parte de la Guerra Fría con el objetivo de mantener su influencia en la región y evitar el colapso del gobierno afín en Moscú. La invasión desató resistencia masiva y llevó a una guerra prolongada. Resistencia Mujahideen. Los mujahidines eran grupos armados islámicos que luchaban contra los soviéticos y el gobierno comunista. Fueron apoyados por Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudita y otros países, recibiendo armas, dinero y entrenamiento. Utilizaron tácticas de guerrilla, especialmente en montañas, lo que desgastó a las fuerzas soviéticas. Su resistencia, considerada una yihad, se convirtió en símbolo de lucha contra la opresión extranjera. Religión y su papel en el conflicto. El Islam, un papel clave en la guerra, ya que los mujahidines veían la lucha con los soviéticos ateos como una defensa de su fe. La propaganda islámica movilizó combatientes de todo el mundo musulmán, dando al conflicto un carácter religioso. Además, la guerra fortaleció a los grupos extremistas, sentando las bases para el surgimiento de los talibanes y de organizaciones como el Al-Qaeda. Caída de la URSS y sus consecuencias. La guerra en Afganistán debilitó enormemente a la URSS, contribuyendo a su crisis económica y política en 1989. Los soviéticos se retiraron del país y en 1991 la URSS colapsó. Yo les hablaré de lo que serían los personajes más importantes de la guerra de Afganistán. Están Estados Unidos, está la Unión Soviética, está el gobierno de Afganistán y están los mujahidines. Empecemos con la Unión Soviética. La Unión Soviética, como sabemos, en esa época trataba de expandir su ideología en lo que sería toda Europa, a lo cual Afganistán fue uno de esos países a los cuales ella le intentó impregnar su ideología política. Después ahora vamos con Estados Unidos. Estados Unidos también quería en ese tiempo eh, expandir su ideología política. Como sabemos, esto ocurrió en las épocas de la Guerra Fría, en las cuales estos dos países o estas dos naciones se peleaban por cuál tenía una ideología más fuerte y potente, o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aquí entra lo que sería el gobierno de Afganistán. ¿Por qué? Porque primero la Unión Soviética trató de invadir, o bueno, invadió lo que sería el país afgano para, sí, para como tal controlarlo políticamente, económicamente y en todos los ámbitos con sus ideologías políticas, o sea, con el comunismo. A lo cual los Estados Unidos también quisieron intervenir. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron a la fuerza. Al intervenir Estados Unidos se crearon muchos conflictos, a lo cual ahí entran los mujahidines como último personaje. Los mujahidines fueron personas las cuales, eh, o bueno, fue más que todo un grupo político el cual estaba conforme con la ideología islámica, o sea, con la religión islámica, la cual trataba de un dios, tipo así. Y pues
estaban en desacuerdo con que la Unión Soviética eh, invadiera y transmitiera sus ideologías religiosas al país afgano. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética traía ideología marxista y leninista, a lo cual no va con el islámico. Entonces Estados Unidos se hizo de la mano con lo que sería los mujahidines para tumbar a la Unión Soviética de lo que sería el gobierno. La guerra de Afganistán fue un conflicto clave dentro de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos libraron una guerra indirecta. La URSS invadió Afganistán para sostener un gobierno comunista aliado, mientras que Estados Unidos, a través de la Operación Ciclón, financió y armó a los mujahidines como parte de su gobierno de contención del comunismo. La guerra de Afganistán fue un conflicto clave dentro de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética enfrentó una fuerte resistencia por parte de los mujahidines, que en ese momento eran apoyados por Estados Unidos y otros países. Esta guerra dejó muy mal parada a Afganistán, acelerando su caída y dejándole una crisis prolongada de demás cosas como fueron la llegada de los talibanes, que también fue una crisis que provocó esta guerra en el país de Afganistán.